A finales del siglo XV, Europa era un tablero inestable de poderes fragmentados. La Iglesia dominaba la moral. Las monarquías peleaban por territorio. Y en el centro del torbellino estaba Italia, un mosaico de repúblicas, principados y traiciones. Allí, en Florencia, nace un hombre que cambiaría para siempre nuestra forma de entender el poder, Niccolò Maquiavelo. Florencia, 1469. En medio del esplendor artístico de Botticelli y Leonardo da Vinci, las ciudades-estado italianas se devoraban entre sí. Roma tenía al Papa, Milán al ejército, Venecia al oro, y Florencia, a los Medici. El Renacimiento era brillante, pero la política era un laberinto sangriento. En este entorno, el talento para sobrevivir valía más que cualquier virtud. ¿Quién fue Maquiavelo? Diplomático, filósofo, escritor, estratega. Algunos lo llamaron demonio. Otros, genio. Para unos, fue el padre del pensamiento moderno. Para otros, un cínico sin alma. Pero lo cierto es que sus ideas sobre el poder aún gobiernan salas de juntas, campañas políticas y decisiones personales. La gran pregunta, ¿cómo un burócrata sin riqueza, sin sangre noble y sin ejército propio logró influir en príncipes, repúblicas y hasta en la posteridad? La historia de Maquiavelo no es solo política. Es la historia del poder como herramienta y como peligro. Es, también, una guía eterna para entender la realidad sin filtros. La historia de Maquiavelo, infancia, juventud y ascenso. El 3 de mayo de 1469, nació en Florencia Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. No fue un nacimiento noble ni glorioso. Su familia era modesta, aunque de linaje respetable. Su padre, Bernardo, era un abogado con aspiraciones intelectuales. Su madre, Bartolomea, una mujer culta y devota. En las calles, los niños jugaban entre estatuas y ruinas antiguas. Y en los libros, Maquiavelo comenzaría a construir su visión del mundo. Niccolò creció en una casa llena de manuscritos. Su padre poseía una biblioteca que, aunque pequeña, era intensa. Cicerón, Tito Livio, Tácito. De ellos bebió la lógica de Roma, la dureza de la República y la virtud estoica del poder. No estudió en universidades de renombre. Fue autodidacta, pero su mente era aguda como una daga. La historia se convirtió en su campo de entrenamiento. En su juventud, la ciudad de Florencia era gobernada por Lorenzo de Medici, el Magnífico. Un líder brillante, amante de las artes y maestro de la diplomacia. Pero tras la muerte de Lorenzo, la estabilidad se quebró. Entró en escena el fraile Girolamo Savonarola, con su fuego purificador y su moral rígida. Las hogueras quemaban libros, cuadros, lujos. Maquiavelo, ya adulto, lo observaba todo y tomaba nota. En 1498, a los 29 años, Niccolò fue nombrado segundo canciller de la República de Florencia. No era un gran título. Pero desde allí, empezó a negociar con embajadores, príncipes, papas y reyes. Era el observador perfecto, sin poder directo, pero con acceso a todo. Viajaba, escuchaba, analizaba. Y así comenzó su carrera real, comprender cómo se movía el mundo detrás del telón. Durante 14 años, Maquiavelo sirvió como diplomático. Estuvo en Roma ante el Papa Alejandro V. En Francia, con Luis XII. En Alemania, con el emperador Maximiliano. Su informe sobre César Borgia sería legendario. Maquiavelo veía el poder crudo, sin decoros, alianzas rotas, traiciones repentinas, y el valor de actuar sin escrúpulos, cuando era necesario. El momento clave, Maquiavelo conoce a César Borgia, hijo del Papa. Ambicioso, carismático, brutal. Borgia estaba construyendo su propio estado en Italia central. Maquiavelo quedó fascinado. Lo estudió como a un manual viviente. Cómo tomar ciudades. Cómo manipular la opinión. Cómo traicionar, sin perder el trono. De esa experiencia, nacería más tarde, El Príncipe.
En 1512, los Medici regresan al poder con el apoyo del Papa. La República cae. Maquiavelo es expulsado, acusado de conspirar. Es arrestado, torturado, exiliado, ya no era diplomático, no tenía cargos, no tenía ingresos, solo tenía tiempo. Y un deseo irrenunciable de entender y escribir lo que había aprendido, cómo se conserva el poder, incluso en la derrota. El exilio forzoso. Maquiavelo fue expulsado de la política, pero no del pensamiento. En su casa de campo, en San Andrea in Percusina, comenzó a escribir. Durante el día trabajaba la tierra. Por la noche, se vestía con ropas elegantes, entraba a su estudio y conversaba, en sus palabras, con los grandes del pasado, Tácito, Tito Livio, Cicerón. No era un retiro. Era un laboratorio de ideas. En 1513, Maquiavelo escribió su obra más conocida, Il Príncipe. No era una guía moral. Era una radiografía del poder. Fría, directa, incómoda. En lugar de decir cómo deberían comportarse los gobernantes, Maquiavelo explicó cómo se comportaban en realidad. Para muchos, fue escandaloso. Para otros, revelador. Y para Maquiavelo, una carta de regreso al poder. ¿El fin justifica los medios? Aunque la frase exacta nunca aparece en El Príncipe, el espíritu de esa idea recorre toda la obra. Un gobernante no debe temer ser temido. La virtud no es bondad, sino eficacia. La moral debe doblarse ante la necesidad. Y si se debe elegir entre ser amado o temido, mejor ser temido. Maquiavelo redefinió la virtud política, no como bondad, sino como capacidad de sostener el poder. La creación de una nueva ciencia política. Hasta entonces, la política se escribía con ropajes teológicos y éticos. Maquiavelo rompió con esa tradición. Creó una ciencia laica del poder. Su método era empírico, observar, comparar, deducir. Para él, el Estado debía preservarse, incluso sacrificando la moral individual. No hablaba del mundo ideal, sino del mundo real. Maquiavelo ofreció El Príncipe a Lorenzo de Medici como regalo. Esperaba que lo aceptaran de nuevo en la vida pública. Pero fue ignorado. Despreciado. La ironía fue amarga. El hombre que entendía el poder mejor que nadie, no tenía ninguno. Aún así, siguió escribiendo. Su influencia solo crecería después de su muerte. Otras obras clave. Además de El Príncipe, escribió los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde defendía las repúblicas sobre las monarquías. En El arte de la guerra, exaltó la necesidad de milicias ciudadanas y criticó los ejércitos mercenarios. Su comedia La Mandrágora mostró su aguda crítica a la hipocresía social. Maquiavelo fue más que un teórico del poder, fue un pensador completo. El legado después de la muerte. Niccolò Maquiavelo murió el 21 de junio de 1527. Fue enterrado en la iglesia de Santa Croce, donde hoy comparte espacio con Galileo, Miguel Ángel y Rossini. Su nombre quedó asociado a la manipulación, al cinismo, al pragmatismo extremo. Pero también a la lucidez, a la honestidad brutal y a la comprensión más realista de cómo funciona el mundo. El maquiavelismo a través de los siglos después, sus ideas serían retomadas por Napoleón, Lenin, Churchill, Kissinger, Steve Jobs y miles de líderes que comprendieron que la política, los negocios y la vida no se mueven por deseos, sino por intereses. Maquiavelo no enseñó a traicionar, sino a ver el mundo sin ilusiones. Y a actuar con inteligencia cuando los principios no bastan. Lecciones aplicables hoy: mentalidad, hábitos, principios. Ver la realidad como es, no como debería ser. La primera lección de Maquiavelo es brutal pero poderosa. Quien quiera triunfar no debe mirar el mundo como quisiera que fuera, sino como realmente es. Esta mentalidad realista es aplicable hoy más que nunca. En los negocios, la política o la vida personal, quien actúa desde ilusiones se condena al fracaso. La lucidez es el primer paso del poder. El poder no se hereda, se construye y se protege. Para Maquiavelo, el poder no era un derecho divino. Era una construcción humana.
se gana, se pierde, se defiende. Hoy, esto se traduce en una idea clave: el éxito no es permanente. Hay que cultivarlo, sostenerlo y adaptarse. Los emprendedores que llegan lejos no se relajan, vigilan, innovan y se adelantan a los peligros. Adaptabilidad estratégica. Maquiavelo escribió que la fortuna es como una mujer, si no la dominas, te dominará. La suerte, decía él, favorece a los audaces. Pero no basta la audacia, se necesita lectura del contexto. El líder exitoso de hoy no es el que impone su voluntad, sino el que sabe cuándo avanzar, cuándo retroceder y cuándo reinventarse. ¿Ser amado o temido, o ambos? Uno de sus consejos más debatidos: es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. En la actualidad, esto no se trata de generar miedo, sino de respeto. Un líder eficaz inspira admiración, pero también deja en claro sus límites, no es débil ni complaciente. Es firme, pero justo. Directo, pero estratégico. La importancia del capital simbólico. Maquiavelo comprendía el valor de la imagen. Un príncipe debía parecer virtuoso, aunque no lo fuera. Hoy, esto se traduce en branding personal: no basta con ser bueno, hay que parecerlo. La percepción es parte del poder. En redes sociales, en marketing, en liderazgo, la narrativa sobre uno mismo es medio éxito. Controlar las apariencias, sin perder autenticidad, pero ojo, la apariencia no es mentira, es herramienta. Maquiavelo no promovía la falsedad sin límites, sino la habilidad de saber qué mostrar, cuándo y cómo. Hoy, esto significa construir una presencia sólida, pero conectada a valores reales. No basta con aparentar, hay que respaldar. Elegir bien a los aliados, y a los enemigos. Otra de sus reglas: los buenos aliados hacen fuerte al débil, los malos destruyen al poderoso. En la vida profesional y personal, las relaciones que cultivamos nos impulsan o nos frenan. Maquiavelo enseñó que elegir correctamente a quien escuchar, a quien apoyar y a quien evitar, es parte del arte del éxito. Aprovechar la fortuna, dominar la virtud. Para Maquiavelo, el éxito era el resultado de dos fuerzas: fortuna, suerte, azar, y virtud, carácter, talento, acción. No podemos controlar todo, pero sí podemos prepararnos para aprovechar las oportunidades. Hoy, eso se traduce en disciplina, preparación, redes, mentalidad flexible y ejecución rápida. El legado para nuestra era: 5 siglos después, el pensamiento maquiavélico sigue más vivo que nunca. No porque fomente la maldad, sino porque enseña a navegar un mundo imperfecto. Maquiavelo nos dice: no seas ingenuo, no seas pasivo, no te conformes. Piensa con claridad. Actúa con decisión. Y recuerda, el éxito no es para los más justos, sino para los más capaces de adaptarse.